En el caso 26, acá lo que nos piden es, dados estos dos subconjuntos, hay que hallar la intersección de los dos. Entonces, pensemos primero qué nos conviene hacer al momento de hallar la intersección de dos subconjuntos. Tenemos que tomar vectores que pertenezcan a los dos conjuntos en simultáneo, ¿sí? Como para tener una idea de lo que se nos está pidiendo. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros acá, para encontrar un vector que pertenezca a S y a W, tendría que satisfacer todas las ecuaciones, en este caso porque los dos subespacios están dados por ecuaciones, tendría que satisfacer todas las ecuaciones de ese subespacio grande, ¿sí? Generado por los dos. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a buscar vectores. Si nosotros tenemos un vector, supongamos un vector A, que pertenece a esa intersección W, eso quiere decir que A pertenece a S y que A pertenece a W por separado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, y tiene que satisfacer obviamente las tres ecuaciones, ¿no? Nosotros tenemos, entonces en ese caso, un espacio, ¿sí? O sea, grafiquémoslo si quieren con un diagrama de Gantt, que tenemos el S puesto de esta manera, tenemos el W puesto de esta otra, y acá en la intersección es donde ocurre lo que estamos buscando nosotros, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos, dado que está dado por las ecuaciones, si pertenece a la intersección, tiene que satisfacer a todas las ecuaciones a la vez. Con lo cual, lo que se puede hacer es plantear las tres ecuaciones con las cuatro incógnitas, es decir, va a tener un grado de libertad y despejar cuáles son los vectores, ¿sí? Vamos a hacerlo por triangulación de Gauss, es decir, vamos a poner el sistema ampliado igual a 0 y despejar cuáles son los vectores en particular. Nosotros acá, esta base, ¿sí? Este vector generado por el menos 1, 0, 2, 1, es una base de esa intersección W. Entonces decimos que esa intersección W, ¿sí? Como base de todo esto es el vector menos 1, 0, 2, 1, ¿sí? Siempre está generado con todos los vectores que vimos en la intersección. En el caso B, acá lo que tenemos es una matriz, por ejemplo, que está definida como su traspuesta es igual a menos 1 por la matriz, y después hay otra matriz W que está generada por esas dos matrices que ustedes ven a continuación, ¿no? La 2, menos 1, 0, 1 y la 0, 1, 3, 0. Entonces, una forma potable de ver la matriz sería la siguiente. En general, nosotros pensemos en una forma genérica, es decir, si nosotros tenemos una matriz, supongamos, llamémosle B, que pertenece a esa intersección W, eso quiere decir que B pertenece por un lado a S y que B pertenece a W. Por ende puede ser escrito como generado por los generadores de uno y de otro. Como en este caso el W es el que lo tenemos expresado en función de los generadores y al A en una forma de ecuación general, pero digamos que no tiene demasiado misterio, una forma que es interesante y que está buena sería expresar por ejemplo P en función de estos generadores que están acá y después reemplazarlo en la otra ecuación y ya con eso, ¿qué despejamos? ¿Cuáles son los generadores de los dos? Entonces, decimos B perteneciente a W, entonces B, la matriz B va a estar generada por una combinación lineal de estos dos, es decir, vamos a tomar dos valores escalares A y B, supongamos, vamos a llamarle alfa y beta, así que en este caso nos va a quedar 2, fíjense, en este caso tenemos 2 menos 1, 0, 1, ¿sí? Y después más beta, que en este caso esto nos va a quedar 0, 1, 3, 0, ¿sí? Y haciendo la combinación, este B nos va a quedar como 2 alfa menos alfa más beta, 3 beta y alfa, ¿no? Bueno, entonces ahora este beta ya cumple esta condición, tiene que cumplir ahora la otra, que pertenezca a S. Por ende, su traspuesta debe ser igual que menos 1 por la misma matriz. Entonces en ese caso, esto vamos a tener, ¿sí? B traspuesta
debe ser igual a menos A, en este caso menos B, perdón. B transpuesta es transponer esta matriz, entonces esto nos va a quedar 2 alfa y alfa, esto va a quedar 3 beta, y acá vamos a tener menos alfa más beta, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a menos 2 alfa, alfa menos beta, menos 3 beta, ¿sí? Y menos alfa. Entonces ahora vamos a igualar uno a uno, ¿sí? Fíjense, vamos a igualar primero con el primero, el segundo con el segundo, pues el tercero y el cuarto respectivamente. Entonces, de acá nos va a quedar 2 alfa es igual a menos 2 alfa. Después tenemos 3 beta es igual a, en este caso, A menos B, o lo que es lo mismo, menos alfa menos beta. Después tenemos alfa es igual a menos alfa, y acá vamos a tener menos alfa más beta es igual a menos 3 beta. Bueno, de acá vamos a tener, fíjense, estas dos ecuaciones son iguales. El único valor donde se cumple que alfa es igual a alfa es para 0. Entonces en este caso acá, para los dos, vamos a tener alfa es igual a 0. Y por ende, reemplazando, también eso arrastra a que b sea igual a 0. Por lo tanto, si beta y alfa son 0, el único subespacio generado acá es el generado por el 0, 0. Entonces, B va a ser la matriz nula, ¿sí? Y de hecho, esa intersección W se puede pensar como generado o una base de ese subespacio, simple y llanamente la matriz nula de 2 por 2. En este último caso, nosotros tenemos el subespacio S generado por todos los polinomios de grado 2, tal que la imagen en 0 vale lo mismo que la imagen en 1. Y luego W, que está generado por las bases en T2, en P2, que son las que ustedes ven a continuación. Entonces, para que pertenezca a esa intersección W, tiene que pertenecer tanto a uno como a otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, supongamos el polinomio P que pertenece a W va a ser combinación lineal de estas dos bases, de estos dos vectores, perdón, y vamos a tomar alfa y beta escalares que van a ser producto de esa combinación lineal. Entonces P, en este caso esto nos va a quedar alfa por el primer generador, que en este caso es t cuadrado más 1, más beta por el segundo, que en este caso nos va a quedar 3t más 2. Entonces esto por lo menos es para W. Después, ¿cómo va a quedar entonces para S? Debe verificarse la condición en general, ¿sí? Entonces la idea sería, acá no hace falta buscar otros generadores de esta parte, por lo menos de S, sino que simple y llanamente como satisfaga la condición está bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en P sub 0? Eso querría decir reemplazar por 0 los t que aparezcan acá. Entonces esto nos va a quedar alfa por 0 al cuadrado más 1, ¿sí? Más beta por 3 por 0 más 2, con lo cual esto va a quedar solamente alfa por 1 es alfa más 2 beta, por ejemplo. Y P en 1, esto lo que va a quedar es alfa por 1 al cuadrado más 1, más beta por 3 por 1 más 2, con lo cual esto nos va a quedar 2 alfa más 5 beta. Entonces armamos un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿sí? De acá, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que despejando de alfa y de beta, lo que tenemos es que alfa nos va a quedar menos 3 beta, ¿sí? Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Reemplazarlo en la base original, que era esta, la principal que teníamos. Entonces, P, que va a ser perteneciente a esa intersección W, nos va a quedar como P en función de menos 3 beta, ¿sí? Por el primer vector generador, que era el t cuadrado más 1, más beta por 3t más 2. Vamos a acomodar un poquito esto, si hacemos distributiva, esto nos va a quedar menos 3 beta por t cuadrado, menos 3 beta, más 3 beta por t, más 2 beta, ¿sí? Entonces en este caso supongamos que lo ordenamos, ¿sí? Para tener una idea. Entonces podemos dejarlo expresado así también, ¿sí? Eso no, porque fíjense que hasta ahora es un solo vector generador, o podemos también juntar, esto no, si lo ordenamos un poquito más, esto nos va a quedar como menos 3, es decir, sacamos el beta como factor común, esto nos va a quedar b, esto es queda 3t cuadrado, después tenemos menos 3 beta más beta que nos queda menos, en este caso, más 3 beta, acá perdón, más 3t, y después esto que nos va a quedar con un menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esta expresión? Son todos los polinomios generados solamente por esta combinación n. Entonces, una base, ¿sí?, de esa intersección W nos va a quedar generada por menos 3t cuadrado más 3t menos 1. Ya con eso